hablaba acerca, en el primer video, acerca de la investigación cualitativa. Sí. Hacía primero una introducción de la separación que existe, de la dicotomía entre lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa. Sí. Usted dice que muchas veces uno trata al objeto, en realidad dice que el sujeto es el que da el pie a saber qué clase de investigación se toma, si es cualitativa o es cuantitativa. En el caso de ser sujetos, él recomendaba el área de cualitativa y sobre esa misma trabajaba y posteriormente hacía una introducción de lo que era la investigación etnográfica, que surge a partir de lo que quería ser la investigación cualitativa. Hace una introducción y habla acerca de cómo surgió esa investigación. Y él hace una referencia a lo que vendría a ser los comienzos, el descubrimiento de América con los primeros conquistadores, en donde un mundo diferente, una idiosincrasia diferente, una forma diferente de convivir, con distintas costumbres y prácticas. A partir de esto, bueno, dice que en realidad nace en la década de los 20 en Estados Unidos, donde se puede dar un alto en la estructura de lo que vendría a ser la investigación etnográfica, a partir del antropólogo Wojciechowski, ¿puede ser? Sí. Anteriormente, claro, en la Primera Guerra Mundial dice que él fue capturado y bueno, llevado a una isla. En este momento no anoté el nombre de la isla. Y bueno, él a la fuerza se ve, como diría yo, como a la fuerza tiene que introducirse en lo que vendría a ser una cultura diferente, que él hablaba de, no recuerdo si los japoneses, creo que hablaba de ellos. Entonces, bueno, empieza a la fuerza, a través de una investigación propia, a reconocer que hay costumbres diferentes, hay funciones diferentes, situaciones diferentes en las que conviven distintas sociedades. Bueno, entonces él toma 3 puntos o 3 funciones o 3 métodos por el cual va a trabajar. Primero era la documentación estadística, sobre lo que se basan en los procesos concretos. Posteriormente, bueno, habla acerca de no sé ni qué escribir, le digo, porque habla acerca de la rutina, la vida cotidiana, las relaciones, las convivencias, o sea, tendría que ser las relaciones personales, lo que no se puede poner sobre una investigación estadística. Y por último, que es el tercer método, es el estudio de las percepciones y sentidos de la gente, o sea, cómo se ve a sí mismo, cómo se ve a la sociedad, cómo se ve al entorno con el cual convive. Y bueno, dice que posteriormente, cuando volvió a los Estados Unidos, junto a otro investigador, que también lo habló todo, no le anoté el nombre, Sí. dentro de lo que es la Facultad de Sociología, en la Universidad de Chicago, bueno, empiezan a volcar toda la investigación que él tuvo. Pero lo hicieron para saber en realidad que tenía como una especie de función lo que él había averiguado, poniendo sobre métodos, pero era sobre los inmigrantes. Él habla acerca de los inmigrantes, las bandas, los inmigrantes polacos, porque él era propiamente, él era polaco. Sí, sí. Sí. Y bueno, y sobre esto empieza a ver si realmente funcionaba estos 3 métodos que había averiguado anteriormente con sus cautivos. Y bueno, empieza a ver una descripción densa, dice, esta descripción densa trata acerca de distintos elementos, una interpretación de cultura, en realidad. Creo que habla acerca de la interpretación de las culturas. Sí. Bueno, y son 4. Según él, puede dividir en 4 grupos. La interpretación por sí misma, que era la interpretación de uno mismo, por lo que uno puede tomar, la interpretación en el flujo del discurso social, que debe ser dentro del primer grupo,
No sé si te entiendo lo que estoy diciendo. Sí, totalmente. O sea, rescatar lo dicho, dice. Ujú. Bueno, el segundo grupo que es de índole microscópica, o sea, él empieza a desglosar lo que vendría a ser el grupo social, que empezar a tomar el nivel, por hablar del microscópico, que vendría a ser el rescate del mundo en las cosas pequeñas, o sea, no sé, en las cositas chiquititas. Sí. La tercera, el observador conoce una vez privilegiada, o sea, los actores son co-investigadores. ¿Eso qué quiere decir? Él toma lo que ve el otro también. O sea, la interpretación debe ser completa, de lo contrario siempre va a haber algún factor faltante. Y por último, la cuarta, dice, la labor teórica consiste en dar sentido a las cuestiones sociales. O sea, tomar el completo y darle una forma, un estándar, no sé cómo. Esa es la parte que no le puede cuadrar. O sea, toma el todo y le da un marco para interpretar la sociedad. Y a partir de ahí, él dice, ¿cómo es posible volcar todo esto si no a través de la narrativa? A través de contarlo. Todo dice creo que lo estoy A través de contarlo. La narrativa, a través de contarlo. Claro. Bueno, y a partir de la narrativa, se quede en la introducción a lo que vendría a ser las partes del campo educativo en el uso de las técnicas de las lingüísticas. Porque él toma a la escuela como una banda, una sociedad, un punto aparte, introducida en un contexto específico. Sí. Entonces, el aula es una parte de la transformación democrática, es una parte que no comprendí yo, porque se toma como una transformación democrática. Porque en realidad, democráticamente no creo que sea así, porque en el aula está el profesor y el alumnado. Democrático no creo que sea en el aula. Bueno, el recorrido que nosotros hacemos juntamente con él, ese recorrido teórico implica situarnos en una... Se corta mucho, no sé si a todos, disculpen, Sí, a sí, todos. se escucha que corta. ¿A mí o a...? No, ¿A mí en particular? ¿A mí? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí está bien? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, exactamente. Traten de no estar cerca de los micrófonos para que ustedes no hagan ruido, porque el ruido que proviene de cada uno de los micrófonos de ustedes es el que interrumpe tanto a Romina como me interrumpe a mí. Ese ruido de fondo es de alguno de ustedes. Bueno. Quizás para que podamos ir haciéndolo, para algunos no voy a decir peleas, vemos el micrófono y después lo volvemos a activar para hablar. Yo creo que sí, va a ser más productivo que permanezca en silencio el micrófono hasta que participan, porque si no, los ruidos ambientales nos impiden estar claramente. Yo escuché muy claro lo que dijo Romina y creo que todos, pero estábamos en silencio. Cuando se comienzan a movilizar, es que tenemos esa interrupción. ¿Se entiende? Sí. Bien, el recorrido que hace la compañera Romina, lo que acaba de mostrar es cómo ingresamos en una línea de investigación, dejando por ahora de lado lo que es la cuantitativa, y vamos a hablar específicamente de la cualitativa, y va marcando lo que es su historia, porque lo que muestra este recorrido es la historia de cómo surge, porque hay metodologías que pueden dar cuenta de ciertos fenómenos, ¿sí? La cuantitativa, diríamos, así como una primera aproximación, puede dar cuenta de ciertos fenómenos a cabalidad. Vamos a suponer, yo lo aplico sobre un campo donde su objeto de estudio no tiene la singularidad que tienen las ciencias sociales, mucho más aún cuando yo me acerco al aula. La singularidad de lo social es que yo no puedo replicarlo en un laboratorio, ¿sí?
no es un fenómeno que yo pueda estandarizar. Vamos a suponer en las ciencias naturales, yo quiero observar un fenómeno y quiero estandarizar porque quiero generar un concepto o una legalidad que en determinadas condiciones este objeto se comporta de esta manera, ¿sí? Entonces cualquiera que quiera realizar la investigación tiene el protocolo de investigación, aplica el protocolo de investigación sobre este fenómeno ya descrito por un investigador, y lo que va a alcanzar es otra vez volver a corroborar lo que ya fue investigado. ¿Está? En ciencias sociales, ¿cuál es el problema número uno que tenemos? Primero es el objeto de estudio. O sea, hay que generar una vía de acercamiento al objeto de estudio que a mí me permita dar cuenta de ese objeto en ese momento, porque no voy a poder replicarlo nuevamente. Y esto se circunscribe a lo que implica el hecho del aula, ¿sí? El aula es una situación sui generis, es una situación espontánea, es un fenómeno de comportamiento de aquellos que yo observo en ese momento que no vuelve a tener réplica en el tiempo. Por más que yo visite la misma aula y observe los mismos alumnos y al mismo docente o a la misma institución educativa, su comportamiento cambia día a día. Ese comportamiento se revela a mí, y ¿qué es lo que acepta la ciencia social? Que además de revelarse, está teñido o pasa a través de mi subjetividad. Yo doy cuenta de él de acuerdo a los estudios que tengo, a las teorías que en ese momento están en vigencia, porque en las ciencias sociales puedo tener una teoría que describe la realidad en un momento y están atravesadas por diferentes otras teorías, cosa que la ciencia no. La ciencia directamente, una teoría deja de tener la capacidad de explicar el fenómeno que intenta llevar o comunicar, y ella pasa a ser parte de lo que es la historia de la ciencia. No está mezclada dentro de lo que es la ciencia actual, ¿sí? En cambio, en las ciencias sociales vos tenés muchas teorías que describen, desde diferentes ángulos describen. Hay sostenimientos, entramados teóricos que a mí me permiten interpretarla. Vamos a suponer, yo la interpreto desde una línea cualitativa, interpreto el aula. Voy a hacer una aplicación de lo que es la narrativa porque le voy a dar voz al otro, y ahí vamos a entrar en lo que implica lo democrático. Le voy a dar voz y me posiciono en una teoría psicológica de lo que yo considero que es el aprendizaje, en una teoría pedagógica de lo que yo pienso que es la enseñanza. Pueden ser vigentes o vigentes para mí, es una mirada que yo tengo de ese espacio de la realidad. Volvemos a esto. Entonces ya tenemos la línea, ingresamos en un campo, el objeto se comporta de determinada manera, yo me tengo que adecuar, tomo esta línea porque es la que me permite describirlo más cercanamente, y vamos a la narrativa y por qué el aula, o a la cualitativa y por qué el aula, y por qué democratizarla. Porque le estás dando voz a los participantes de esa investigación. Cuando vos hablas de la cuantitativa, a excepto que vos vayas a interpretar los datos, siempre la voz la tiene aquel que lleva a cabo la investigación en el campo. En cambio, cuando yo trabajo en la narrativa, desde una línea cualitativa, yo le entrego la voz porque le pregunto. Yo observo el aula, miro la situación de enseñanza y yo luego le pregunto y tomo en consideración, y cuando yo voy a hacer un informe o voy a describir la situación, aparece la voz de aquel que ha participado en esa observación. Democrática, ¿por qué? Tú dices bien, Romina, yo veo una escena en el aula, hay un docente que es el que maneja los conocimientos, el que maneja la escena en general, y veo los alumnos que son los que están recibiendo constantemente información, y en algunos casos yo les solicito que la devuelvan a la información. Es democrático porque ingreso en ella, me permite el ingreso en ella y me permite darle la voz a los intervinientes de ella. Si yo voy a dar cuenta en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX de esta misma circunstancia,
no opera de la misma manera, ¿está? Hoy por hoy nosotros podemos asistir a una clase, adentrarnos en una institución educativa y no tenemos límite para preguntar por ella, ¿sí? Y se democratiza en el momento en que yo puedo producir conocimiento que es comunicable, ¿sí? Y no hay inconvenientes sobre esa observación o ese tipo de situación que yo termino narrando o termino generando una descripción general que sirve a la situación y se acomoda a la situación de ese momento. En ese momento se democratiza. Cuando yo, investigador, que poseo las herramientas para indagar sobre el campo, te permito a vos, Romina, que me digas, una vez que yo hice la observación, que me digas, no era eso lo que yo quería hacer, no fue esa mi intención. Y aquí vienen las interpretaciones de las intencionalidades. La formación en el campo, para poder describir el campo pedagógico, necesita de determinadas herramientas que son herramientas teóricas. Para que yo pueda observar criteriosamente una situación de enseñanza, yo necesito una formación. Es decir, esta que ustedes están recibiendo en este momento. Porque yo los incorporo, nos hemos incorporado en lo que implica trabajar con la investigación en el campo de la práctica y pregunta, para que respondan todos, si es la primera vez o ya lo saben o ya hay un antecedente en la práctica 1, porque es la primera que debió ingresarnos a ustedes en lo que es central en el campo de la investigación, en el campo de la práctica, para poder trabajar lo que es las prácticas de la enseñanza, para indagar sobre los saberes de enseñanza y sobre los saberes. Pero acá está, el campo de la práctica tiene esta línea de investigación, pero la línea de investigación tiene un respaldo, y ese respaldo es teórico, que es lo que nosotros vamos a incorporar a la lectura. Ustedes están trayendo todo lo que yo les he pedido hoy, que piensen en su escuela secundaria, y de vuelta, cuando yo les dé más trabajo, porque hemos comenzado recién a trabajar, yo les voy a dar cuestiones que hacen a la centralidad del currículum, porque a eso está dedicado el campo de la práctica 2. ¿Se entiende? Entonces, para que yo pueda interpretar un fenómeno en el campo de lo social, necesito una formación. ¿Cuál es el ángulo de la formación? ¿Cuál es la base teórica de la formación? Depende del momento histórico y cuáles son las que están en vigencia y cuáles son las que toma el sistema para describir. Porque ahí sí que vamos a ir a pensar que yo puedo tener diferentes posturas o perspectivas sobre la realidad educativa, pero no es el momento. Yo puedo tener una perspectiva conductista para indagarlo al sistema de los 80, hasta mediados de los 90, pero no puedo pasar de ahí. Porque una vez que yo llego a 1993 y comienza todo el proceso de generación y consolidación, comienza a trabajarse sobre la unidad del sistema educativo y comenzamos a pensar en una forma diferente de que aprenden los alumnos y hablar de constructivismo y comenzás a pensar de los alumnos en forma activa, ya no puedo pensar desde un campo que está perdiendo vigencia. Que no quiere decir que en otro momento no aparezca, porque las ciencias sociales tienen esto, es intermitente. Es decir, yo puedo describir hoy con una teoría la realidad económica o la realidad social de un país, vamos a decir, tomo la teoría marxista. Puede que no todos estén de acuerdo en la comunidad científica de lo social, pero puede quienes sí estén de acuerdo. ¿Sigue teniendo vigencia? Sí. ¿Puedo tener una lectura desde Augusto Comte sobre lo que acontece en la sociedad? Sí, sí la puedo tener, puedo describirla. Ustedes deben tener sociología en este momento. Y están mirando las líneas de investigación y los sociólogos que inician un camino trabajando sobre describir el fenómeno de lo social. ¿Qué es esto de lo social? ¿Se entiende? Pero entonces, yo puedo describirlo. ¿Tiene vigencia actualmente? ¿Es la teoría dominante? No, pero nada le quita que yo no pueda hacer una lectura y que no logre describir la realidad desde ese entramado, desde ese edificio teórico, ¿se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miro al sistema educativo, lo miro al aula, describo la situación. Nosotros no vamos a llegar a la situación de aula, quedamos antes porque nosotros trabajamos con todo lo que tiene una ley de edificio legal
y cómo le permite a lo curricular, que es una problemática que para nosotros en la República Argentina, digamos que tiene 4 décadas, tal vez 5 décadas de preocupación y de trabajo al interior de lo que implica el sistema educativo argentino. Entonces ahí lo vamos a posicionar. Necesitamos teorías que a ustedes les permitan una lectura crítica, porque no es de opinión, no es que yo voy pasando por una institución educativa, ingreso, llevaré algunos que otros instrumentos y de repente hago un barrido de datos. ¿Con qué los voy a interpretar? Necesito saber si ese sistema educativo responde a una ley, en este caso a la 26.206, cómo está organizado el sistema educativo, en cuál de los niveles de su sistema estoy, escuela secundaria, si dejé la secundaria, tiene un contexto, qué contexto tiene, si tiene modalidades, cómo es que los alumnos tienen 6 años de educación. Bien, ese es un edificio legal que está sosteniéndolo, es la estructura. Al interior de él está lo curricular, porque ¿qué circula en las instituciones educativas como algo común? Los saberes, los conocimientos. ¿Y los conocimientos dónde están fundamentados o dónde yo los puedo encontrar? ¿Dónde puedo recurrir para saber qué se trabaja en primer año, qué se trabaja en segundo año, qué contenido les corresponde al tercer año? Esos acuerdos que